Hola, ¿qué tal, profesor? Mi nombre es Andrés de la Torre Reyes, de primer semestre de Ingeniería Mecatrónica. En este video voy a hablar sobre la práctica realizada en el laboratorio, la cual lleva por nombre Métodos de separación de mezclas. Esta práctica tiene como objetivo que el alumno separe las mezclas aplicando el método adecuado, dependiendo del tipo y características de la mezcla. Como introducción para esta práctica, podemos decir que debido a que en la naturaleza las sustancias se encuentran principalmente formando mezclas, es conveniente y necesario tener un buen criterio y conocimiento de la forma o procedimiento que puede utilizarse en la separación y purificación de los componentes de las mismas. Puesto que las mezclas tienen una composición variable y están formadas por la unión física de dos o más sustancias, conservando sus propiedades originales. Para separar sus componentes se deben considerar las propiedades específicas de las sustancias, como son el punto de ebullición, densidad, solubilidad, sublimación, propiedades paramagnéticas, ferromagnéticas, etc. De tal forma que algunos de estos métodos son procedimientos físicos o mecánicos, como los que se mencionan enseguida: decantación, filtración, destilación, centrifugación, solubilidad, evaporación, cristalización, sublimación, adsorción en carbón activado y imantación. Así, en la fabricación de medicinas, alimentos y otros productos químicos, la pureza de las sustancias es esencial. La pureza es una de las ideas más antiguas y recurrentes, pues el grado de pureza de una sustancia y su determinación es fundamental. En el laboratorio es necesario la mayoría de las veces trabajar con sustancias puras, para que alguna impureza no interfiera en el experimento planeado. Los materiales necesarios para esta práctica son una cápsula de porcelana, vidrio de reloj, vasos de precipitado, tubo de ensayo, un agitador, un soporte universal y una parrilla de calentamiento. Como primer experimento realizamos el método de separación de decantación, con el cual iniciamos agregando en un vaso de precipitado 10 mililitros de agua destilada. Seguido de esto, adicionamos un poco de almidón y agitamos. Después de hacer esto, se deja en reposo hasta que el sólido se sedimente, para poder pasar al último paso, que sería separar la fase sólida del líquido por decantación. Mientras esperamos los resultados del primer experimento, pasamos al segundo, el cual fue la filtración. Con este comenzamos colocando en el soporte universal el anillo metálico y sobre este colocamos el embudo con el papel filtro, el cual se dobló correctamente y se humedeció de tal manera que el papel se quede adherido a las paredes del tubo. Seguido de esto, medimos 1 mililitro de cloruro de bario y lo adicionamos a un tubo de ensayo que estuviera limpio. Posteriormente agregamos 1 mililitro de cromato potásico y, como podemos ver en el video, agregamos la solución poco a poco a través del filtro. Mientras esperamos a que termine de filtrar todo el líquido, pasamos con el siguiente experimento. Como tercer experimento tenemos el método de evaporación, con el cual iniciamos agregando en una cápsula de porcelana 3 mililitros de solución salina, la cual se puso en la parrilla y se calentó lentamente, hasta esperar que se haya evaporado todo. Aquí podemos ver que ya empezaba a calentarse la solución. Incluso en el video podemos apreciar unas pequeñas burbujas y vapor que salen de la cápsula de porcelana. Mientras esperábamos resultados, continuamos con el siguiente y último experimento de esta práctica. Para el siguiente y último experimento realizamos el método de sublimación, el cual iniciamos agregando en un vaso de precipitado un poco de arena seca, adicionamos 3 cristales de yodo y mezclamos con una espátula. Colocamos sobre el vaso de precipitado, como se aprecia en la imagen, una cápsula de porcelana con agua fría. Y seguido de este paso iniciamos el calentamiento suave de esta mezcla. Aquí podemos apreciar, ya pasados algunos minutos del encendido de esto, cómo va cambiando de color dentro del vaso de precipitado. Y ya transcurrido aún más tiempo, fue cambiando considerablemente de color, el cual se tornó en un morado muy oscuro
y desprendía vapor del mismo color. Como resultado para el primer experimento, el cual fue la decantación, pudimos apreciar que el almidón se deposita en el fondo del recipiente debido a su mayor densidad que el agua. El agua destilada se encuentra en la parte superior del recipiente, separada del almidón. Esta es clara y transparente, ya que el almidón ha sido eliminado. La decantación es un proceso lento, ya que el almidón tarda en sedimentar, y si no se deja reposar la mezcla durante un tiempo suficiente, el almidón puede quedar suspendido en el agua. Como resultado para el experimento de filtración, notamos que en el papel filtro se quedó el cromato de bario, mientras que en el vaso de precipitado quedó el cromato potásico, y el líquido se quedó de un amarillo más claro que el que se tenía al principio, logrando con éxito la filtración de esta sustancia. Como resultado para este tercer experimento de evaporación, podemos apreciar que la solución salina, debido al calentamiento en la parrilla, se evaporó toda el agua que tenía la cápsula de porcelana, dejando nada más en esta la sal que tenía la solución. Y como resultado de este último experimento, cuando ya no se apreciaba ningún cambio de color en el vaso de precipitado, decidimos detener el calentamiento de la mezcla. En las paredes del vaso quedó una sustancia brillosa, la cual se alcanza a apreciar en la imagen. Esta se forma por el calentamiento de las piedritas de yodo, mientras que la arena se presentó con una consistencia más suave que al inicio. En conclusión, podemos decir que los métodos de separación de mezclas son técnicas fundamentales que permiten separar los componentes de una mezcla, esto de manera sencilla y eficaz, sin alterar la naturaleza de las sustancias. Cada uno de estos métodos se basa en diferentes propiedades físicas de la materia, como la densidad, el tamaño de las partículas, el punto de ebullición y la capacidad de sublimar. Gracias a estos procesos es posible obtener sustancias más puras y reutilizarlas en distintos campos, como la vida cotidiana, la industria, la ciencia y el laboratorio. Comprender su funcionamiento no solo fortalece el aprendizaje de la química, sino que también demuestra cómo estos métodos están presentes en muchas de las actividades que realizamos día con día. En definitiva, los métodos de separación de mezclas son herramientas esenciales para el estudio y aprovechamiento de la materia. Esto sería todo de mi parte y agradezco bastante la atención prestada en este video.